Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Si os parece, empezamos la asamblea que hemos convocado para esta tarde, en la que, bueno, vamos a hablar de la situación, o vamos a intentar situarnos en el momento actual del profesorado experto y especialista, atendiendo fundamentalmente, bueno, a la campaña más que a la campaña, al momento en el que nos encontramos de convocatoria de elecciones y de una organización estable de representación en defensa de vuestros derechos e intereses. Lo primero que os quiero decir es daros la bienvenida. Vamos a grabar esta asamblea para luego obtener de ella información y que podáis visionar a las personas que no hayáis podido incorporaros a esta reunión, igual que hemos hecho con la asamblea de esta mañana. Y también, pues bueno, comentaros aquellos aspectos más interesantes que resultan. Yo os voy a hacer una breve exposición, espero que dure menos que la de esta mañana, que ha sido más bien un poco extensa, y pasamos a dudas, preguntas, reflexiones que nos queráis hacer, que quizás es lo más interesante. Junto a mí está también, como habéis visto, Maika Martínez, que es la responsable de enseñanza pública de UGT Enseñanza, de UGT Servicios Públicos País Valenciano, y otras personas, compañeros y compañeras del sindicato que nos acompañan también. Yo he querido empezar la exposición primero indicándoos o justificando por qué, por lo menos yo, que soy de formación profesional, estoy en el sindicato y llevo ya muchos años, y lo estoy precisamente por ese cartel que he querido colocar ahí a vuestra izquierda, que habla de 30 años de UGT País Valenciano, 30 años o más. Yo llevo unos veintitantos, por tanto, toda la vida en el sindicato. Estoy justamente en este sindicato porque es el que mejor, o por lo menos, como decía el lema de la campaña, nuestra campaña de 2018, estaba muy acertado, era: algunos sindicatos hablan de formación profesional, nosotros hacemos formación profesional. Yo estoy en el sindicato desde siempre, porque la formación profesional es el ámbito en el que me desarrollo. Soy un profesor de secundaria. En ese sentido, estoy integrado en el cuerpo de secundaria, pero mi especialidad y el desarrollo que he tenido en el sindicato ha sido siempre el de la formación profesional, porque los profesores y profesoras de formación profesional, profesores técnicos, profesores especialistas, profesores expertos, siempre hemos tenido, o siempre habéis tenido, difícil encaje cuando no se os ha reconocido la condición de profesores y profesoras en el sistema educativo. Y el sindicato que ha defendido, o por lo menos así lo he visto yo, y lo hemos hecho desde el UGT País Valenciano, hemos defendido y hemos mantenido la defensa de la formación profesional y del profesorado de formación profesional. Somos unos 10.000 en el sistema educativo valenciano, en el sistema de formación profesional. Ahora vosotros y vosotras, expertos y expertas que habéis venido o que os habéis integrado en ese sistema, pues también estáis dentro de esa cobertura, y es donde os podemos dar esa protección que consideramos la más adecuada. Eso os hablo yo de mi experiencia, y eso es lo que cada uno, pues según cómo le va las cosas, cuenta y aporta lo que le ha funcionado y lo que le ha ido mejor o peor, ¿no? Ahí tenéis todas las jornadas y actividades que hemos hecho en defensa de la formación profesional, en defensa del profesorado de formación profesional, porque ya os digo, ese encaje es complicado, o lo hemos tenido, ese encaje complicado en el sistema educativo. Si pasas de diapositivas, Maika, eso es lo que os estaba comentando en este momento. Ahí detallamos un poco el tema de la campaña electoral. Os comento lo que os acabo de decir. Si sigues y avanzamos un poquito más.
Yo realmente la formación profesional o el hecho de incorporarme al sindicato se lo debo a este gran compañero, a Guillermo Martí Peris, profesor técnico de formación profesional, responsable del sindicato muchos años, que llevaba y defendía el sindicalismo en la formación profesional desde siempre. Yo justamente entré en el sindicato por él. Hoy también, por eso lo hemos añadido en esta diapositiva. Hoy hace desgraciadamente 3 años, el 4 de mayo del 2023, que falleció, que bueno, nos ha dejado ese legado y esa lucha por la formación profesional, y es un legado importante que debemos continuar y llevar adelante. Y los que vayamos siendo ya mayores, cumpliendo años o saliendo del sistema educativo por una u otra causa, por jubilarnos o por otra causa, pues bueno, pues tenemos que pasar el testigo. Con él, precisamente, pues celebramos las últimas jornadas de esas que habéis visto en el cartel que os he presentado al principio. Con él celebramos las últimas, la 14 edición de las jornadas sindicales de formación profesional, en las que tratamos precisamente el título que llevaban estas jornadas, eran el profesorado motor del cambio. Profesorado de formación profesional motor del cambio. Las hicimos con ocasión de la aprobación de la Ley de Formación Profesional de 2022. En ese momento estuvimos debatiendo sobre el encaje y el resultado de esa formación profesional, de esa nueva ley y de las modificaciones en la LOE y en la LOMLOE, que tenía también la implicación en el sistema educativo de formación profesional. Y en ese contexto, pues bueno, estuvimos analizando problemas y dificultades, peligros de la incorporación, que siempre lo hemos tenido. Como os decía, yo desde que estoy en el sindicato los conozco, esos problemas de integración, esos problemas que hemos tenido con profesores de formación profesional, que no estamos muy bien vistos con carácter general en el sistema educativo. Está claro que es un maestro, qué perfil debe tener un maestro o una maestra, un profesor de secundaria, un profesor de instituto, cuál es su perfil, pero los profesores de FP pues encajamos difícilmente si no cumplimos los requisitos que tiene el profesor de secundaria, el profesor clásico académico del sistema. Por tanto, el peligro, los problemas, las dificultades que técnicos y especialistas de FP siempre hemos tenido, pues es un momento en el mismo, igual que discutimos y hablamos y tratamos en estas jornadas, pues es el peligro que tenéis vosotros ahora mismo. Si seguimos hablando, eso nos da pie para hablar, como os pongo, del futuro, de la situación y el futuro del profesorado estoy especialista, en el que conocéis muchos cuál es la trayectoria que ha tenido esta figura. En ese tema, que es el que me voy a dedicar a continuación a hablar y a desarrollarlo, lo trataré bastante rápidamente con la idea, bueno, de que pasemos enseguida a dudas, a hablar de vuestras dudas y la realidad actual. La figura del especialista, bueno, todos sabéis que viene de la LOCSE en su momento, que estableció la posibilidad de que profesores, de que personas expertas en el sistema productivo con un perfil profesional definido pudieran integrarse en las enseñanzas, pudieran participar en las enseñanzas de formación profesional. Eso en su momento se hizo a través de la LOCSE, fue la que lo creó, y aquí en la Comunidad Valenciana se desarrolló con el decreto que teníais hasta el curso 23-24, que sirvió este modelo, un decreto del año 97, en el que teníais, bueno, pues unos contratos de tiempo parcial, unos contratos administrativos no laborales, unos contratos temporales en que empezabais en octubre, finalizabais en abril o mayo. Las condiciones vuestras de trabajo eran similares a las del profesorado del sistema, sobre todo a tiempo parcial. El profesorado, la figura más comparativa es la de los
profesores interinos, bueno, el funcionamiento también estaba descentralizado, porque realmente quien contrataba a los expertos o especialistas eran los centros educativos, directamente proponiendo vuestra contratación a las direcciones territoriales de educación. Ese era un modelo que muchos de vosotros con experiencia habéis trabajado en esas condiciones, como os digo, hasta finales del año 23-24. Podemos seguir, Maika. Ese modelo cambia con la, como os decía, con la ley de FP y con la LOE, con el desarrollo también del reglamento de desarrollo de la ley de FP, el Real Decreto 659/2023, que es el que nos obliga o obliga a la Consellería en su momento a reorganizar el colectivo de profesores expertos y especialistas con un nuevo decreto, con un cambio de condiciones en el que, como aspecto positivo general, tenéis los contratos laborales, la reforma laboral que reconoce el carácter indefinido de los contratos y que reconoce que todas relaciones de trabajo deben ser laborales. Era una anomalía lo de los contratos administrativos, pues con eso se os da cierta cobertura y bueno, y luego con la modificación que hubo también del último decreto, de la derogación del decreto del 97 y el nuevo decreto 97-2025 que tantos problemas ha generado y que luego hablaremos un poquito de ello, pues bueno, se generan o se establecen unas nuevas condiciones teniendo en cuenta pues que la reforma de la formación profesional también implica el cambio de los criterios y la forma de... Los criterios no, la atribución docente que vais a tener profesores y profesoras especialistas. Tradicionalmente habéis tenido una separación, había unos módulos que impartían los profesores especialistas señalados y marcados en los diferentes títulos de formación profesional y el resto de formación y el resto, sí, del resto de módulos y formación lo daba el profesorado del sistema y había por lo menos dos caminos paralelos. Con la reforma de la formación profesional, esas barreras se diluyen, desaparecen y en el propio Real Decreto de reforma de la Ley de Formación Profesional establece que todos los profesores del sistema o profesores del sistema, tanto profesores del sistema como profesores especialistas, indistintamente pueden dar todos los módulos que tienen los ciclos formativos. Eso puede generar algunos problemas que luego comentaremos, como estáis viendo en la planificación de este año, de los cursos y tal, porque eso puede justificar que, bueno, que haya una sustitución de profesores expertos y especialistas por profesores del sistema. Ese es un problema que veremos a ver cómo se aborda y lo veremos al final. Antes de llegar al decreto del 97 de 2025, pues se cambió el modelo con la centralización del sistema de adjudicaciones y la creación de una bolsa de trabajo en el que se hizo tabla rasa con lo anterior y se obligó a todo el mundo a incorporarse a esa bolsa de trabajo. Eso fue a principios del curso 24-25, en septiembre del 24-25, y eso pues generó una serie de dificultades que por lo menos nosotros desde UGT rechazamos de plano ese proceso de transición, esa forma de hacer las cosas, porque no respetaba situaciones, no respetaba las condiciones que teníais y los servicios que teníais prestados y obligaba a todo el mundo a una rebaremación de condiciones que podía conducir a posibles despidos y sustitución de unos trabajadores por otros. Menos mal que finalmente el tema, en la medida de lo posible, se pudo reconducir porque el baremo que se estableció para la bolsa, así lo exigimos o lo pedimos y así al final se organizó, fue mediante el reconocimiento de los servicios prestados o de los servicios que teníais prestados como elemento nuclear, el principal,
para organizar contratos y servicios para organizar esas bolsas de trabajo que tanto problema surgieron. Mientras tanto, pues bueno, estuvimos ahí negociando también cuáles eran las condiciones o en qué forma iban a producirse los contratos que después habéis visto y las adjudicaciones. Si pasas de diapositiva, Maika, podemos continuar. Ahí veis nuestra reacción, cuál fue una de las reacciones, veis que es del 10 del 24, cuando comentábamos esta cuestión y planteábamos estas objeciones, nos desmarcamos de ese proceso porque intentaban a través de él precarizar vuestras condiciones y era injusto ese proceso de transición. No respetaba algo tan elemental como es lo que os digo. En Murcia también y en todas las comunidades autónomas también van adaptando estas necesidades y en Murcia, por ejemplo, había una bolsa de trabajo que primero colocó, igual que en Baleares también, primero colocó a las personas que ya tenían como expertos y como especialistas en las bolsas de trabajo y luego a partir de ahí, según las necesidades, abrieron una nueva bolsa y fueron incorporando especialistas que lo necesitaran. Nosotros hicimos esa labor, continuamos, Maika, con la diapositiva, la siguiente, hicimos esa labor y un año después, prácticamente en octubre del 25, pues nos encontramos con el mazazo importante que después de haber conseguido reconducir el tema de la bolsa de trabajo, reconducir el tema de las contrataciones temporales, hacerlas definidas y conseguir en cierta medida la estabilización a través de las contrataciones nuevas como laborales, contratos, perdonar, a tiempo parcial e indefinidos. Pues bueno, luego vino el mazazo de las condiciones laborales que la reforma del decreto 97-2025 hizo. Ese cambio, ese brutal recorte de condiciones de salarios y de condiciones de jornada que justificó y motivó un recurso que tenemos interpuesto contra el decreto, que es de UGT, intentando pues la modificación de ese decreto y condiciones y una huelga que tuvo el éxito y tuvo el resultado final que hablamos que hablamos a continuación con ese con un acuerdo que para mí es el primer convenio colectivo que tenéis de vuestras condiciones de trabajo que justifica la modificación incluso del decreto. Si continúas adelante, exacto, ahí tenéis pues esas nuevas condiciones de trabajo, el recurso judicial de que os estaba hablando y la huelga del profesorado experto que acabó con ese acuerdo por el que mejoran las condiciones laborales del personal experto en sectores productivos, formación profesional y del profesorado especialista de enseñanzas de régimen especial. Ese acuerdo es un convenio colectivo. Tiene la naturaleza o está por encima, como os digo, de las normas administrativas, de decretos y de otro tipo de regulación, porque lo habéis firmado, lo hemos firmado, en este caso fue el comité de huelga, que fueron vuestros representantes en ese momento, el comité de huelga, las organizaciones que formábamos parte del comité de huelga y la administración, que es vuestra patronal y la patronal del profesorado del sistema, como soy yo también, ¿no? Pero vamos, aquí la importancia y lo relevante es que esa norma o esas condiciones van a obligar a modificar los decretos y ajustar la normativa administrativa, porque tenéis la protección que el derecho laboral os da frente a con ese contrato de trabajo, ese escudo que tenéis de protección de vuestras condiciones laborales. Si pasas, lo que estaba comentando ya avanzando, era lo que tenéis aquí en esta diapositiva, las consecuencias de la huelga. Espera, échalo para atrás un momento, para una cuestión solo. Lo importante del acuerdo y de las condiciones de trabajo es lo que abajo os añado como dos
consecuencias importantes. Esa presión, la movilización, la organización de la sindicalizada de las personas que estáis, que estáis, los trabajadores y trabajadoras, pues puede provocar o puede mejorar esas condiciones de trabajo que se superponen a decretos y otras normas administrativas, lo que os había dicho, la presión, la movilización y la huelga produce efectos sobre un elemento importante que es la negociación colectiva, y esa negociación colectiva se consigue, como os decía, mediante la participación de trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones en las estructuras representativas establecidas. Estamos sindicalizando, estamos intentando conseguir, pues eso, un grupo organizado. La clase del movimiento obrero organizado son los sindicatos y eso da la potencia, la fuerza para el ejercicio de las acciones de presión colectiva, la negociación colectiva y el resultado final es acuerdos y la negociación colectiva y los acuerdos colectivos. Pasa, pasa, eso. Claro, eso intentando convenceros de ese aspecto importante que en el que nos encontramos, pues lo relevante en este momento ahora es, y así lo pidió el colectivo, así lo pidió el conjunto de trabajadores y trabajadoras expertos y especialistas en las diferentes asambleas que hemos realizado, pues hemos promovido unas elecciones sindicales, unas elecciones a comités y delegados de personal para establecer qué representantes, cuáles son vuestros representantes para elegir esos comités de empresa y delegados de personal para negociar esas condiciones de trabajo, para resolver o para intervenir en esos conflictos colectivos frente a vuestra empresa, a vuestro patronal, a vuestro empleador, que en este caso es el mismo que el nuestro, que es la administración de momento, la Consellería de Educación, la Dirección General de Personal. Hemos propuesto ese calendario que en principio los preavisos, como veis ahí en el calendario de la izquierda o las fechas de la izquierda de la diapositiva, presentamos los preavisos el 10 de abril. Teóricamente, de momento, estamos insistiendo en la Administración para que nos convoque y nos reúna y empecemos a organizar logísticamente este proceso. Todavía, pues bueno, tienen otros problemas y dificultades como el sector en general. La idea es que el 11 de mayo, el lunes que viene, no sé si llegaremos a tiempo, pero bueno, porque esta mañana me han dicho que no está a tiempo, pero en fin, veremos si se puede llegar. Sería la fecha en la que se constituirían las tres mesas electorales. Tres mesas electorales coordinadoras, porque hay que hacerlo a nivel provincial, esta representación o esta dotación de representantes para el colectivo vuestro, para los comités de empresa o delegados de personal. Estamos hablando de una empresa a nivel de país valenciano, pero que necesitamos observar la diferencia de provincial. Esa estructura provincial lo marca necesariamente la legislación. Sería establecer esas tres mesas coordinadoras, cada formada por tres personas, el más antiguo de la provincia, el más que más servicios tenga como presidente, la persona más joven y la persona más mayor del colectivo que seáis. Y ellos y estas personas, la primera función o tarea que tienen, que tendrían que elaborar sería los censos electorales para determinar cuántas personas están llamadas a concurrir a estas elecciones sindicales. Estos censos, una vez elaborados, también sirven para determinar qué número de delegados habría que elegir en cada provincia y qué composición tendrían los comités de empresa o si solamente iban a haber delegados de personal. Eso lo comentaremos después. Ahí tenéis las fechas. En principio, si todo funcionase conforme a este calendario que hemos propuesto, las organizaciones sindicales que hemos promovido las elecciones, que somos comisiones, nosotros, UGT y este bebé, si todo funcionara con este calendario, que igual se retrasa un poco,
pues el 18 de mayo debería estar finalizado la reclamación y la determinación a partir del 18 de mayo, la determinación de los electores, de los delegados a elegir en en esas elecciones sindicales. A partir de ahí habría que presentar o podríamos presentar distintas organizaciones sindicales o en conjunto de electores. Os digo, a través de los sindicatos, porque es la forma más sencilla de elaborar las listas y es una forma de medir también qué representación tenemos cada organización frente a la patronal. Con vuestra colaboración y participación, habría que determinar las candidaturas, una serie de candidaturas, como elecciones políticas, como elecciones sindicales que habréis participado en otros sectores. Habrá que preparar y elaborar esas listas electorales y la proclamación definitiva de las candidaturas la habíamos inicialmente previsto para el 4 de junio y a partir de ahí una breve campaña electoral del 5 al 10 de junio, teniendo en cuenta que el último día, el 10, sería la jornada de reflexión, no habría campaña electoral, y las votaciones realizarlas el 11 de junio de 2026. Ese es el calendario que tendríamos que hemos previsto, que intentaremos ajustarlos, que era lo que también en varias asambleas nos habíais solicitado muchos y muchas de vosotros y vosotras, cara a crear esas estructuras de representación de vuestro sector para para que se os tome en cuenta y estéis mínimamente organizado. Veis que es de abril a junio, bueno, un par de meses, y bueno, habría que verlo si se puede cumplir. Veremos cómo suceden los acontecimientos, porque la situación también a nivel de todo el sector educativo, pues por lo menos aquí en País Valenciano está estos meses complicados. Si seguimos adelante, Maika. Tenéis el censo o la estimación del censo, pues ese es un censo que en principio, una estimación, una aproximación a él, tenemos 188 expertos, expertas en Alicante, 12 especialistas en Alicante, lo que nos daría un censo provincial para Alicante estimado de unos 200 trabajadores y trabajadoras. En Castellón existe, pues bueno, 57 expertos o 6 especialistas, un total de 63 trabajadores y trabajadoras convocados a a estos comicios. Es un dato, una estimación, prácticamente coincide, bueno, creo que será más o menos igual, puede variar un poquito. Valencia tiene 202 expertos, 33 especialistas y un total de 235 trabajadores y trabajadoras convocados, lo que nos da en total un colectivo llamado a las urnas de unas 500 personas trabajadoras, que son las que podrían participar o están llamadas a participar en este proceso electoral. Puede ser en 500, puede ser en números arriba, números abajo, pero vamos, no se afina al 100, no está afinado exactamente, pero nos sirven los datos. ¿Para qué nos sirven estos datos? Pues como os decía antes, pues para determinar cuántos comités de empresa hay que elegir. En este caso son comités de empresa provinciales, teniendo en cuenta la composición de los electores y elegibles. Bueno, los electores, vamos a hablar de los electores, luego entraré con elegibles y electores. El conjunto total nos da un comité de empresa en Valencia y Alicante de aproximadamente 9 miembros, cada uno de los comités de empresa, porque no llega o no supera el censo electoral más de 250 trabajadores, y en Castellón, teniendo en cuenta el censo aproximado de unos 63, no llega ni de lejos a el escalón que está puesto en los 200 trabajadores, sería un comité de 9 miembros. Sois elegibles
Electores sois todas las personas que tengáis el contrato de trabajo, una antigüedad mínima en la empresa, en este caso de un mes, sois los que podréis votar, ejercer el voto y sobre los que está hecho esa estimación que os acabo de comentar. Y para formar parte de las listas o para ser elegible, el contrato o la antigüedad en la empresa, que yo creo que aquí os vale también todo lo que tengáis previo a este momento, si os reconoce la empresa esa antigüedad, serán de 6 meses de antigüedad. Es importante, y aquí viene el reclamo o el reconocimiento que queremos haceros o la petición que os queremos haceros, es importante que participéis. Nosotros desde UGT os abrimos las puertas para la posible participación en nuestras listas electorales, porque aunque sean números reducidos quizás de delegados frente a otros colectivos, es importante tener vocales y suplentes y de esa manera tener siempre cubierta la representatividad. Porque hay que tener en cuenta que los delegados y delegadas servirán para medir esa representación de cada organización sindical y también van a servir para tener que se pueda, cada delegado o delegada elegido tiene un crédito horario mínimo de 15 horas mensuales que si se acumulan de varios delegados y delegadas del mismo sindicato, de la misma organización por la que se han presentado, puede dar lugar a personas que puedan dedicarse a tiempo completo para la representación y defensa del conjunto del colectivo de trabajadores y personas expertas. Por tanto, reiteraros la importancia que el contrato indefinido y vuestra posición de estas los 500, 498, 500 trabajadores, personas trabajadoras que sois, la importancia de generar estas estructuras, de dotaros de estas estructuras de representación para la defensa y negociación de vuestros derechos, porque a partir de ahí la negociación es lo importante. Un elemento que ya estamos viendo en esa negociación, que estamos asumiendo profesores del sistema, personas que hemos estado desde el primer momento implicados en esta negociación de vuestras condiciones de trabajo, pues es el tema de la planificación educativa. Antes llegabais o participar en esa planificación educativa. Antes terminabais por estas fechas, os decían hasta luego y no volvíais al centro hasta el año siguiente, en septiembre o en octubre, os volvían a contratar y en esa participación de la definición de vuestras condiciones de trabajo no teníais ninguna participación. Ahora ya estamos viendo, formáis parte de la plantilla, tiene que ser una plantilla estable en los centros educativos, vuestro contrato os da esa estabilidad y tenéis que participar en esa planificación para la defensa de vuestros puestos de trabajo, de vuestras horas, de vuestra oferta formativa y de que se os respeten vuestras condiciones, porque ya lo sabemos todos, el contrato es un escudo, es una protección mejor que la que teníais, pero sabemos que Amazon o cualquier otra empresa de estas características, pues en un momento despide a 10.000 trabajadores y se queda la mar de tranquilo y de ancho. Aquí lo que tenemos que hacer es participar en esta negociación. Esas son las condiciones que ahora mismo nos encontramos y en esa negociación pues es importante que vosotros y vosotras, como representantes del colectivo, os hagáis cargo de ese testigo que estamos deseando pasaros y que es importante que lo hagáis. Yo aquí termino. Gracias por tu intervención, por vuestra atención. Os necesitamos a todos y a todas y ahora, Maika,